Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 2 de mayo, tenemos señales de acercamiento entre Washington y Beijing. Hoy llega también el esperado reporte laboral, tendremos nuestro especial de la semana y desde hoy los estadounidenses sabrán quién paga los aranceles. Llegamos al final de la semana y lo hacemos con un buen momento en los mercados. Todos los índices apuntan a nuevas alzas y llevamos ya 8 sesiones consecutivas de ganancias para el S&P 500, 9 para el Stock 600 europeo, mientras la bolsa londinense se apresta a marcar un récord de 15 sesiones consecutivas al alza. Este repunte, este renovado apetito por el riesgo ha sido generado, sí, por positivos resultados de empresas, pero también por expectativas de que Estados Unidos llegue pronto a acuerdos comerciales que finalmente ubiquen los aranceles a un nivel menor al anunciado por Donald Trump en su famoso Día de la Liberación, que por cierto, hoy se cumple un mes desde aquel día. Vamos a hablar de eso más en profundidad, de cómo están reaccionando los mercados con nuestro invitado al podcast de esta semana. Pero antes quiero comentar con ustedes cuáles son los factores que están detrás del comportamiento que vemos esta mañana en los índices. Y tiene que ver con precisamente estas señales de negociación, esta vez entre Estados Unidos y China. El Ministerio de Comercio de China emitió un comunicado diciendo que está evaluando la invitación o las señales, el interés de Estados Unidos por negociar, por sentarse a negociar un acuerdo comercial y agregó que la puerta de Beijing está abierta para dichas negociaciones. Insistió, sí, en que requiere de sinceridad de parte de Estados Unidos y que para ello Washington debería estar listo para eliminar esa alza unilateral de aranceles que se anunció hace un mes, que en el caso de China llevó las tarifas a 145%. El mercado ve esta declaración como una señal de que pronto veríamos el inicio de estas negociaciones. Otros son más escépticos, pero por ahora gana el optimismo. Estamos viendo una sesión de alzas en Asia. El Nikkei, el Hansen cerraron con avances de más de 1%. En Europa, el Stock 600 avanza 0,93%. Las alzas de los futuros estadounidenses son más moderadas. El Nasdaq avanza 0,48%, el S&P 500 un 0,25%. Vemos que el dólar retoma las caídas. Hay una baja importante, en torno a 0,32% del índice del dólar. Y hay un repunte, sí, del oro que vuelve a superar los $3.260 por onza. El cobre se sigue recuperando de ese fuerte ajuste que tuvo antes del 1 de mayo. El miércoles vimos caídas de hasta 3% en el cobre. Ayer vimos un repunte de más de 1% y hoy el metal avanza 1,9% en Londres y también más de 1% en el COMEX. A propósito de tarifas y de negociaciones comerciales, desde la medianoche entró en vigor el fin de la exención arancelaria que permitía a los estadounidenses importar productos por hasta $800 sin tanta burocracia, de forma más directa y también sin pagar aranceles. A partir de hoy, todos estos productos quedan grabados por las tarifas que correspondan a los diferentes países. En el caso de China, 145%. ¿Qué implica esto? Un alza directa en los precios de los productos que adquieran los estadounidenses en sitios de comercio electrónico, por ejemplo. Una chaqueta que en Shein o en Temu, estas plataformas de comercio electrónico chinas, se puede adquirir por $10, para los estadounidenses tendrá un sobrecargo de 14,50, lo cual hará ya más real el alza de los aranceles. Y no solo eso, sino que llevará directamente a los hogares estadounidenses el efecto de estas alzas. No solo a los consumidores finales, también es un problema para las empresas pequeñas, medianas, que han construido sus negocios importando manufacturas, importando productos terminados, pero también materiales desde, sobre todo desde China. Hay expectativas de que esto cause un repunte inflacionario.
lo cual complica el escenario para la Reserva Federal. Sin embargo, hay también expectativas de que esto cause un freno en la actividad económica, una fuerte desaceleración que permita a la Fed avanzar con recortes de tasas de interés. Tendremos cifras claves para ello en la sesión de hoy. Llegará el esperado reporte laboral de abril. Se espera ver una desaceleración importante en las contrataciones, con más o menos 130.000 empleos no agrícolas creados. Es una baja de casi 100.000 empleos respecto a la cifra de marzo. Se va a poner mucha atención, sí, en el recorte de puestos de trabajo de empleo público, pero sobre todo también en qué está pasando con los empleos en manufacturas. Recuerden esa promesa de Trump de crear la era dorada de las manufacturas y su argumento siempre cuando le discuten el impacto negativo de su política arancelaria es que las empresas van a comenzar a producir más en Estados Unidos. Bueno, se va a poner foco en cuántos empleos está creando el sector manufacturero. A pesar de esa desaceleración en las contrataciones, por ahora el mercado no espera un mayor deterioro de la tasa de desempleo. Se cree se mantendrá en 4,2% y este va a ser un punto clave. Lo va a mencionar nuestro invitado en el especial de hoy. Pero antes de darle paso, también quiero comentar de otro evento que va a ser importante en la jornada y va a ser la presentación del primer borrador del presupuesto de la Casa Blanca para el próximo año. Se trata de los primeros lineamientos de lo que será luego un proyecto de ley más elaborado a presentarse a finales de mayo para el presupuesto que entraría en vigencia a partir de septiembre. Este es el inicio de las negociaciones presupuestarias. Se va a poner mucha atención en cuál es el monto de los recortes de gasto público, en déficit proyectado, pero también en las áreas que van a sufrir los mayores recortes. De alguna forma es un documento bastante político porque muestra dónde están los acentos, las prioridades de la administración de Trump y mucho ojo con las áreas que podrían incluso desaparecer por quedarse sin financiamiento. Ahora sí, quiero darle paso a nuestro invitado de la semana. Él es Ahmed Riesgo. Él es Chief Investment Officer de Insigneo Financial Group. Conversó con nosotros desde Miami. Él es recurrente invitado de CNN, también del programa de comentario de mercados que tiene la Bolsa de Nueva York. Él es jefe de estrategia y también de research de Insigneo. Y Ahmed nos ofrece una mirada desde Estados Unidos sobre cómo están reaccionando los mercados un mes después de que se anunciaran esas tarifas recíprocas, ese día de la liberación, como le llamó Donald Trump. Es muy interesante el comentario que él hace respecto a qué esperar de la Reserva Federal, cómo la presión política podría provocar una decisión errada de la Reserva Federal. También nos da su mirada respecto a una posible recesión, así que no se pierdan nuestra conversación hasta el final. Justamente se cumple un mes del famoso Día de la Liberación y creo que sería un buen punto de partida. Un mes después, ¿dónde están los mercados respecto a esos planes, a ese Día de la Liberación anunciado por Donald Trump? Bueno, lo bueno es que creo que estamos ya pasado lo peor de lo que es la volatilidad relacionado con esta guerra comercial de Trump. Lo que quiero decir es que en el 8 de abril el mercado tocó fondo cuando se empezaron a reconocer todas las consecuencias peores que lo que había salido ese día de la liberación. Y desde ese momento lo que hemos visto es un giro en la política saliendo de la Casa Blanca. Trump está respondiendo a la presión que está llegando no solamente de los mercados de acciones, más que nada el mercado de bonos, las tasas. Ese es el mercado que sí le está poniendo presión a él. También está recibiendo presión políticamente en Estados Unidos, domésticamente digo, y también de los intereses de negocios en Estados Unidos, que son muy poderosos. Lo que creo que vamos a ver es anuncios de acuerdos. En verdad, los detalles ni importan, porque no creo que vamos a tener ningún tipo de acuerdo, vamos a decir, muy fuerte o muy robusto, porque es imposible firmar un tratado en 90 días. Pero ese no es el punto. El punto es que
los aranceles no van a empeorar, incluso van a mejorar, que ya lo que el mercado estaba esperando, o lo que el mercado en ese momento, el 8 de abril, puso como su peor caso. Por eso es, la gente siempre dice, bueno, pero ¿cómo es que es posible que un mercado pueda estar subiendo cuando la data económica y el sentimiento sigue tan Exacto, negativo? Y es muy fácil porque el mercado ya lo descontó. Las cosas pueden salir mal, pero si salen menos mal que lo que se esperaba, el mercado puede subir. Esto lo vimos después de la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan, sé que muchos lo tienen no presente en la mente porque fue un momento difícil para muchos, pero acuérdense que cuando la pandemia, el mercado en marzo ya empezó a rebotar fuerte para arriba, aunque la data económica duró malísima por casi un año. Y la gente siempre nos preguntaban, ¿cómo es posible que el mercado pueda estar subiendo cuando es la cierto. situación real, la situación económica está tan mala? Y es simplemente porque el mercado está mirando hacia el futuro. El mercado está descontando lo que piensa que es lo más probable que pueda ocurrir en el futuro. De cierta forma, como ya hemos tenido un punto de inflexión en la política, esto fue un shock político, hemos tenido una inflexión en la dirección, vamos a decir, de la política, el mercado puede empezar a subir. Ahora, no creo que vamos a tener un rebote tan fuerte como el que tuvimos en el COVID. Si ese mercado fue una B corta, este mercado se puede parecer más como una L. Yo creo que no tengo sumamente alta convicción de esto, pero sí creo que es posible que vimos ya el fondo del mercado el 8 de abril y vamos a operar en un rango por muchos meses más. O sea, no creo que tampoco vamos a ser un mercado que se gire mucho para arriba, pero creo que sí pasamos lo peor en términos de noticia descontada por el mercado. Vamos a hablar de la data, pero yo quería destacar un punto y es que vi una entrevista en la que participaste hace un mes, justo precisamente después de que anunciara las tarifas y conceder el punto de que en esa entrevista, creo que fue en CNN, decías, el mercado se va a ir moderando, este anuncio tarifario se va a ir moderando y efectivamente lo hemos visto. Pero de todas las señales que han llegado desde la Casa Blanca, tú hablas de un punto de inflexión, de todas las señales que han llegado desde la Casa Blanca, ¿cuál crees que es la más, no sé si la palabra es decidora o la mejor muestra de ese cambio de discurso, de ese cambio de política, un decir menos radicalidad? Bueno, yo creo que el anuncio, justamente después del 8 de abril, cuando anunciaron que iban a poner una pausa ok, la pausa con todo el mundo menos China, ¿verdad? Porque el mercado se dio cuenta en ese momento que ahí sí se pueden hacer negocios. Y lo que digo, no negocios tratados, porque hay muchos países aliados a Estados Unidos que van a ser tratados con Estados Unidos. Lo vamos a ver tratados con México, con Canadá, especialmente ahora que hay un nuevo presidente. Ahora es políticamente posible para Carney hacerlo. No era posible antes, porque incluso Carney le debe mandar unos regalos a Donald Trump en las Navidades, Ah, bueno, claro, sí. porque No hubiera ganado, resucitó el claro. Partido Liberal en Canadá, ¿verdad? Muchos países, Argentina, Canadá, México, Japón, Corea del Sur, India, muchos países van a llegar a acuerdos con Trump y eso le va a poder, o por lo menos poner el enfoque en lo que le voy a decir justamente, porque no todo es locura, aunque se puede sentir así. El imbalance mundial que existe es entre Estados Unidos y China, ¿verdad? El gobierno chino, o sea, la economía china tiene muy poco consumo y ahorra demasiado. Y la economía americana es totalmente lo opuesto. O sea, unas se necesitan de cierta forma, pero el desbalance se ha puesto demasiado. Estados Unidos consume demasiado y ahorra muy poco. Ese desbalance se tiene que cerrar un poco. No estoy diciendo que China se va a convertir en Estados Unidos o Estados Unidos en China, económicamente estoy hablando, pero ese desbalance que existe en el mundo se tiene que cerrar y se va a cerrar porque los dos países lo quieren hacer. Lo que no pueden decirlo de esta forma, China quiere hacer este acuerdo y lo va a hacer. Simplemente es un momento de tiempo, ¿verdad? te están posturando, pero eventualmente van a hacer un acuerdo porque tiene sentido para las dos economías hacer un acuerdo.
Ahora hemos visto que ninguno se anima a dar el primer paso, ¿no? Nadie quiere parecer que Eh, es el primero. Hay un dicho en español que es que el que pestañea pierde y parece que nadie quiere aquí aparecer como el más débil o el que pestañeó Correcto. primero. Y eso es el riesgo, porque aunque los incentivos están alineados para los dos países a hacer acuerdo, el miedo es, o sea, o el riesgo existe que esa poca voluntad de tomar el golpe políticamente interno cause que esto se Exacto. prolongue más que lo que se debe prolongar, ¿verdad? Eso es el riesgo. Pero dirías que estás confiado de que va a haber un acuerdo comercial. No sé si no se puede hablar de un tratado comercial porque es muy difícil, pero un acuerdo arancelario puntual entre Estados Unidos y China. Claro, o sea, un tratado comercial no creo, porque lo que yo sí creo que va a ocurrir aquí a largo plazo es que va a haber más libre comercio entre ciertos bloques, pero menos entre los bloques. ¿Y qué me refiero? Yo creo que a largo plazo lo que esto va o lo que va a ocurrir bajo Trump o el próximo presidente, acuérdense, Trump no es ni rey ni emperador de Estados Unidos todavía. Todavía. Lo que esto va a resultar es que va a haber más libre comercio entre el norte y Sudamérica con Europa, pero menos entre el bloque de China y el bloque occidental, si lo quieres poner de esa forma. Ujú. Quiero decirle que eso está totalmente. O sea, el impulso detrás de esos es conflicto geopolítico por venir. Estamos hablando de razones no económicas por qué se está haciendo, ¿verdad? Para Estados Unidos le viene muy bien que si China le quiere vender cosas muy baratas y subsidiadas, ese es el problema de ellos en ese sentido, ¿verdad? Pero las razones por qué no tiene sentido es por las razones de seguridad y ese es el impulso detrás de eso. Pero no, tú hablabas del desbalance, de los desbalances, y es cierto, existen, pero ¿qué tan viable es cerrar ese desbalance sin que cada país, y China de alguna forma se embarcó en ese proceso, haga reformas estructurales? En el caso de China, hubo una voluntad que se ha visto interrumpida, pero hubo una voluntad de decir vamos a impulsar el consumo interno, vamos a cambiar el modelo de crecimiento. En el caso de Estados Unidos, tienen que controlar su déficit, tienen que controlar su deuda, y ahí sí que parece que hay más dificultades también. Entonces, ¿qué tanto puede Estados Unidos recortar ese desbalance a punta de aranceles? Bueno, lo que va a necesitar Estados Unidos es un dólar más débil. Eso va a ser lo más importante al fin del día para, Hacia allá van, ¿ah? Se ha bueno, debilitado y mucho. justamente lo que ha pasado es que el dólar se ha debilitado casi 10% después de que ha comenzado esta guerra comercial, que es precisamente lo que necesita la economía americana para hacer ese rebalanceo un poco más a exportaciones. Pero no creo que vamos a llegar a un punto a donde exportamos al mismo nivel de China. Esa no es como funcionan las economías. Si uno ve históricamente, mientras que las economías se enriquecen y el pueblo se enriquece, la manufactura y las exportaciones tienen menos proporción del PIB que lo que eran cuando eran más pobres. Ese es como funcionan las economías. Yo creo que China, o sea, el desbalance se ha puesto muy extremo. Se va a cerrar un poco. ¿A qué nivel? Eso es imposible decir exactamente cuánto menos va a consumir Estados Unidos y cuánto más va a consumir China. Eso es imposible decirlo, pero yo creo que, o sea, yo sé que las dos economías lo quieren, lo vienen a hacer. Los chinos vienen diciendo hace décadas, como usted bien dice, que tienen que parecerse más a Estados Unidos y más a Europa en términos Sí. de consumo. El problema fue que la pandemia puso una pausa en ese giro, porque China hizo una decisión que fue un error, mantenerse cerrada por tanto tiempo, que la única forma de crecer era exportar al resto del mundo, pero eso también les causa muchos desbalances contra muchos países. Por eso es que creo que China va a tener mucha presión también para ser tratado, porque acuérdense, si China no le vende sus productos a Estados Unidos, lo tiene que vender en otras partes y va a ser dumping. Y los otros países entonces le van a poner aranceles también. Por eso es que digo, los dos incentivos
y las dos presiones están alineadas para un tratado entre las dos economías. Tú mencionabas al inicio que el mercado ya había descontado lo peor y que ahora, obviamente, por eso se explicaba. Posiblemente, posiblemente. Yo eh, nunca hablo muy eh, categóricamente que el momento es así. pero volviendo a la idea de que tocó fondo y que ahora está viendo hacia adelante, y que eso explicaría por qué está subiendo en momentos en que precisamente la economía comienza ya a dar señales de ese golpe, del impacto de estas medidas, ¿no? Tuvimos ya la lectura del PIB del primer trimestre en Estados Unidos, una contracción, eh, que todavía ni siquiera recogía el impacto completo de toda Sí, pero esta eso, política arancelaria. yo no le pusiera mucho peso a ese print que tuvimos ayer y le explico por qué. La razón por qué salió negativo fue porque las importaciones subieron tanto porque la gente estaba tratando de anteceder aranceles. Hacia allá Exacto. iba, que decía, no había recogido el impacto completo, pero ya hubo un efecto por el tema de este aumento tan fuerte de importaciones, pero ya las cifras de abril comienzan a dar unas señales, acabamos de tener ya, bueno, hoy mismo, cuando salga esta conversación, tendremos el reporte laboral, etcétera, pero las empresas también ya están diciendo, ojo, corrijo mis proyecciones de negocios, ojo, estoy viendo efecto en la demanda, no sé, es anecdótico, pero McDonald's acaba de reportar que ha tenido una de las mayores caídas en ventas. ¿Por qué el mercado no está anticipando que va a haber un impacto en los resultados de empresas? Pero claro, pero lo que le estoy diciendo es que ya lo anticipó, pero lo anticipó en abril. Y ahora estamos viendo más allá del impacto de Exacto, ahora. exacto. O sea, lo que estamos viendo en el earning season aquí en Estados Unidos, pero de cierta forma también en otros países, es que no está saliendo tan malo como esperado. Tan mal, Pero es pero hasta marzo en la correcto, mayoría de las casas. correcto, pero incluso ya se empieza, o sea, acuérdense que el mercado no espera a que un economista o un analista cambie el estimado del PIB o de lo que cree de los earnings del mercado, reacciona en un instante. Por eso es que es tan difícil tratar de hacer timing del mercado. Porque, o sea, lo que llevaría el mercado para abajo ahora, porque es posible, ¿verdad? Es imposible decir exactamente cuando los mercados hacen fondo o tops, pero lo que como un inversionista, uno se tiene que preocupar, o sea, ¿qué puede llevar al mercado por debajo a lo que tocó el 8 de abril? Bueno, si la noticia incluso sale peor de lo esperado, si el mercado laboral, por ejemplo, en Estados Unidos, se cae de una forma más rápida que lo que estamos esperando, siempre uno cuando está hablando de o un mercado o una acción, se tiene que preguntar qué está en el precio, qué información está reflejado en el precio. Si ya toda la mala noticia está en el precio, menos mala noticia va a causar que ese precio suba, ¿verdad? Igual, si toda la buena noticia está en el precio, incluso buena noticia que no es tan buena como la fue esperado, puede causar que el precio baje. Uno siempre se tiene que preguntar como inversionista qué información está en el precio. Acuérdense que el precio de algo es una señal del mercado. ¿Y qué nivel? Porque nuevamente hoy que sale esta conversación, vamos a tener el reporte laboral. ¿Qué nivel de desempleo encendería las alarmas del mercado? ¿Qué estamos esperando? En este momento estamos esperando una tasa de desempleo de 4,2%. Eso es lo que Sí. estamos esperando. Si ese número sale muy por encima a ese nivel, por ahora no estamos viendo indicaciones que hay deslocaciones importantes en el mercado laboral todavía. Acuérdense que nosotros sí recibimos, vamos a decir, data más real time, ¿verdad? Este Ujú. reporte es de lo que pasó el mes pasado, pero tenemos información que viene más frecuente con alta frecuencia. No estamos viendo mucha debilidad en ese mercado, pero si por alguna razón la tasa de desempleo saliera hoy por la mañana mucho más encima del 4,2%, eso sería un caso a donde el mercado de acciones quizás caiga, pero sabes lo que vaya a caer también la tasa de 10 años, porque el mercado ya te está diciendo que el Fed va a cortar las tasas 4 veces. Y lo que sería es que tiene que cortar más, porque el Fed, el Banco Central Americano, tiene espacio
para cortar y tiene capacidad de cortar las tasas porque están realmente positivas. Hay espacio para cortar las tasas. Y el otro punto es que si el mercado laboral empieza a caerse fuerte, o sea, si esas noticias empiezan a salir negativamente, le va a dar un impulso incluso más alto que ya tiene el Congreso americano para llegar a un acuerdo al tax bill, que es lo que estamos Ujú. esperando. A ver, cuál es la respuesta fiscal a la situación actual, ¿verdad? Pero en ese sentido volvemos a, no sé si volvemos del todo a un escenario donde malas noticias son buenas noticias en el sentido de que una tasa de desempleo por encima de 4,2% podría generar más bien alzas en el sentido de decir, la Fed tiene espacio para recortar. Ahora sí se crea el espacio para que la Fed pueda recortar, porque hasta ahora el escenario es un poco complicado. La Fed tiene además este componente político de si llega a recortar en la próxima reunión, la gente los va a acusar de actuar por la presión de la Casa Blanca, no por otra cosa. Sí, y eso, o sea, en mi opinión, el riesgo es que la presión política que Trump le ha puesto a Powell es que lo cause, haga un delay en el corte de tasa, a donde yo creo que el Banco Central Americano ya debe estar. En mi opinión, yo creo que ya en mayo debe empezar a cortar las tasas. El mercado está esperando que la primera corte de tasas sea en junio, pero Sí. el riesgo es que en querer sentirse, o sea, o dar la señal que es independiente y que no está respondiendo a la presión del presidente, se cometa un error en esperar demasiado. Igual que cometieron un error en esperar demasiado, empezar a subir las tasas en el 2022. Incluso, no sé si acuerdan, Powell no empezó a subir las tasas después de que lo reelegieron como chairman del Fed. So, estos cuentos que el Fed es totalmente independiente son cuentos que no son totalmente verdad. O sea, el Banco Central actúa en un ambiente político y responde a fuerzas políticas. Siempre lo ha hecho. Claro, no es que haya un mandato directo, pero sí toman en Correcto. consideración, Sí, sí leen el exacto. escenario político. Eso yo Exacto. creo que sería Exacto. muy ingenuo creer que Exacto. no. Muchos políticos en Estados Unidos le estaban poniendo presión al Banco Central Americano que corte las tasas porque querían ayudar a Biden a ser elegido. Trump no le estoy dando excusa a Trump, pero lo que quiero decir es que esto es un juego que los dos lados lo juegan, simplemente cuando les conviene, obviamente. O sea que tú sí apoyarías que haya un recorte, qué sé yo, de 25 puntos base la próxima semana, aunque el desempleo esté en 4,2 o menos incluso. No, lo que estoy diciendo es que si recibimos señales que el mercado se está deteriorando más que lo que esperamos, entonces sí, eso daría razón por cortar en mayo. Era Estoy un diciendo desempleo. que es probable que aunque tuviéramos data mala mañana, Powell no lo corte en mayo porque Trump ha sido tan públicamente diciéndole que tiene que cortar. Y hacia adelante, tú mencionabas que una de las reacciones del mercado sería en la baja de la tasa de interés. Y este es un tema que no hablamos mucho en la prensa, pero Scott Bessent, el secretario del Tesoro, sí que ha hablado de eso y sí que ha puesto el foco en la tasa a 10 años. Dice él, es la que tiene más influencia, y es así en el financiamiento de hogares, de empresas, pero también él decía, es la que más influye en la sensación de bienestar económico de los hogares y por eso su foco es en reducirla. Y bueno, es Parece, porque, lo explico y perdona por la interrupción, pero la razón es que esa es la tasa que más influencia lo que es la tasa de mortgage rate en Estados Unidos para comprar casas. ¿Qué es la tasa más importante para el consumidor americano? porque si tienes una hipoteca de tasa variable, puedes renegociarla. Es porque incluso las hipotecas de tasas fijas a 30 años se basan sobre el bono de 10 años, ¿verdad? Si eso sube, esas tasas suben. Si baja, esas tasas bajan. Ahora, su foco de intentar bajarlas, yo pensaba, bueno, sí, las queremos bajar, pero no las queremos bajar porque hay una desaceleración importante de la economía o está dispuesto a pagar ese riesgo. Bueno, el punto es que el impulso inflacionario de los aranceles sería ahogado por el impulso disinflacionario de la gente perdiendo su trabajo. Ese es el punto. El Fed tiene que balancear esas dos fuerzas, que esos dos impulsos que van en contra.
Los aranceles causan inflación, sí, pero perder tu trabajo causa más desinflación porque te quita la forma de cómo Mm. consumir. Por eso es que eso es lo que está balanceando el Banco Central. ¿Y tú crees que va a haber más de un recorte en lo que queda del año? ¿Te alineas con los que ven tres, cuatro? Yo estaba esperando tres cortes este año, yo creo que, pero si estoy incorrecto, yo creo es porque van a haber más, no menos de tres cortes, de tres recortes de la tasa. ¿Y una recesión? En este momento sí, tenemos como caso Ah, base una recesión, lo tenemos al 55%, no estamos alta convicción de eso, pero sí pensamos, pero como le mencioné, incluso con una recesión es posible que ya vimos el fondo del mercado, que ya el mercado tocó fondo el 8 de abril, es posible. Pero creo que para los clientes no es tiempo de tomar riesgo todavía. Yo creo que ya es muy tarde de quitar riesgo. ok, Pero creo que es muy temprano todavía poner riesgo en la cartera porque hay todavía, o sea, hay probabilidad que el mercado quizás vuelva a caer si no tenemos buenas noticias en términos de los aranceles y la política que está haciendo de Estados Unidos. como siempre, gracias por la audiencia, gracias por acompañarnos. Si tienen un tema que quieran que abordemos en este espacio, pueden escribirme, dejarme un comentario en la plataforma que estén escuchando o viendo este podcast. También pueden contactarme a mi correo electrónico mveles@df.cl o en mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias y negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.